noches, amada iglesia. Gracias por su sintonía. En este día vamos a continuar con el tema número 2 del nivel 1 del discipulado. El tema que vamos a estar viendo hoy es un tema muy especial, es un tema maravilloso. Es el tema sobre la salvación. Así que les invito a tener sus Biblias, a tener su cuaderno de notas y a estar muy atentos. Como dijo la pastora en la primera clase, vamos a tener unos espacios para poder interactuar y ya tendrán oportunidad de hacer preguntas, de manifestar sus inquietudes o aportes que tengan ustedes por hacer. Entonces les invito, allí donde usted está, le invito, amada iglesia, amado hermano, hermana, le invito a que cerremos nuestros ojos un momento y vamos a orar para entregar este tiempo de este discipulado. Amado Padre, te damos gracias. Gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. En esta hora, Señor, entregamos, Señor, este tema número 2 y te pedimos que sea tu Espíritu Santo dándonos entendimiento, dándonos revelación de tu palabra, lo que tú quieres hablar a nuestro corazón, Señor. Te damos muchas gracias por esa ayuda poderosa de tu Santo Espíritu que abre tu palabra y que abre nuestro entendimiento y que pone tu palabra en nuestro corazón. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. ¿Ya lo tienen? Lucas 15, del verso 11 al 14. Voy a leer en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice así la palabra del Señor. Jesús dijo: había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo: Padre, dame mi parte de la herencia. Entonces dividió entre sus 2 hijos todo lo que tenía. No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, malgastó todo su dinero, llevando una vida descontrolada. Después hubo una escasez de comida en ese país y empezó a pasar necesidad. Quizá estamos familiarizados con esta parábola del hijo pródigo, pero no hemos reflexionado en ese hijo pródigo. ¿Quién es ese hijo pródigo? Aquí esta parábola del hijo pródigo nos enseña que ese hijo menor que le pide la herencia a su padre para irse a un país lejano, que ese hijo menor somos nosotros, es el hombre, es la humanidad, que habiendo habitado en la casa del Padre, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre Eterno, desde antes de la fundación del mundo, vinimos a esta tierra y en esta tierra hemos vivido una vida alejados de Él. Hasta que llega el momento en que tenemos una necesidad, en que tenemos un problema, algo nos golpea y entonces reaccionamos. Dice en Lucas 15 del 17 al 20, continúa, entonces se dio cuenta de que había sido muy tonto. Pensó, todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Déjame ser como uno de tus trabajadores. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. Esto nos habla cómo Dios sale a nuestro encuentro. Nos vemos como hijos. Él nos ve como hijos. Nosotros quizá
En esa situación no nos vemos como hijos. Quizás sentimos que no somos merecedores, que merecemos ser tratados como uno de los jornaleros, pero Dios nos ve como hijos. Él nos recibe en casas. Esas casas son figura de la iglesia. Allí en esa iglesia, en esas casas, esa iglesia, encontramos padres, encontramos pastores que tienen un corazón como el corazón de Dios. Las parábolas que Jesús relata en la Biblia no son inventos, no son leyendas, no son fábulas. Lo que Jesús relata en las parábolas nos hablan de gente real, nos hablan de personas, nos hablan de nosotros, nos hablan de la humanidad. Hoy Jesús nos sale al encuentro, hoy Jesús sale a nuestro encuentro como le salió a ese muchacho que estaba endemoniado allí en la región de Gadara. Vamos a mirar en la palabra, en Lucas 8, 27, allí nos habla que el Señor se acerca a la región de Gadara, que pasa el lago para ir exclusivamente a buscar a un hombre que estaba endemoniado. Dice así la palabra: cuando Jesús bajó a tierra, se encontró con un hombre que venía del pueblo. El hombre estaba poseído por demonios. Hacía mucho tiempo que andaba desnudo y no vivía en ninguna casa, sino entre las tumbas. Ese relato es maravilloso porque nos habla de la misericordia y de la compasión de Dios el Padre por sus hijos perdidos, por sus hijos que están viviendo entre los muertos. Como dijo Jesús en alguna ocasión, dijo: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Cristo vino a la tierra, Él vino a la tierra con un propósito. Él vino a la tierra para restaurar la relación del hijo menor, el hombre, nosotros, para restaurar esa relación con el Padre eterno. Él hace volver a este hombre con una pregunta. Él le pregunta su nombre, porque en la palabra de Dios el nombre de cada persona encierra un propósito. Nombre, propósito. Nombre equivale a propósito. Ese propósito por el cual estamos en esta tierra es un propósito eterno, es un propósito de Dios trazado para nuestra vida. Así, al preguntarle su nombre, Él activa en su memoria esa identidad de Él. ¿Quién es Él? Inicialmente no es Él el que responde, pero después Jesús lo llama, activa su memoria, le restaura a su posición, lo restaura para que pueda volver a la casa del Padre. Esa casa del Padre, como ya dijimos, es figura de la iglesia, es figura del pastor. Vamos a hacer otra lectura en Lucas 8, del verso 38 al 39. Dice así: el hombre del que habían salido los demonios le rogaba que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió. Le dice: regresa a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Maravilloso pasaje. La salvación que Jesús nos da nos devuelve a la posición de hijos. Esa salvación por la cual Jesús vino a dar su vida, a traernos esa salvación poniendo su vida, es para restaurarnos a nuestra posición de hijos. Es para reconciliarnos con el Padre. Es para reconciliarnos en tres dimensiones. Nos reconcilia con el Padre eterno. Nos reconcilia con el Padre biológico. Y nos reconcilia o nos alinea con el Padre que va a cuidar de nuestra alma. Ese es el pastor. Son los pastores de las casas. Son esos padres que están puestos por Dios para guiar nuestras almas. Solamente en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. La palabra dice en Hechos 4:12, dice: solo en Jesús hay salvación.
No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos puedan ser salvos. Solo en Jesús hay salvación. La idea de Dios de traernos la salvación es enseñarnos a disfrutar de una vida plena aquí en la tierra. La salvación inicia un proceso. La salvación inicia un proceso en nuestra vida. En su origen, esto significa hacernos libres, hacernos exitosos, rescatados para vivir una vida ilimitada, para vivir saludables. Esa salvación implica hacernos saludables, seguros, preservados, abiertos, anchos, defendidos, guardados, victoriosos y prósperos. Cristo nos da esa oportunidad. Cristo nos da esa oportunidad. Estando en Él, podemos alcanzar todo esto, todo este propósito de Dios. Dentro de Él, o sea, dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Él, podemos alcanzar ese propósito de Dios en nuestra vida, con nosotros y a través de nosotros. Su nombre es más que una palabra. El nombre de Cristo es más que una palabra. Es el propósito de Cristo en la tierra para nosotros. Su nombre, por eso dice la palabra en Hechos 4:12 que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, porque ese nombre es más que un nombre, es un propósito. Cuando somos salvos, comenzamos a conocer este propósito. Dios nos creó para un propósito, por un propósito. Y podemos andar en Él, podemos vivirlo. Entendemos que este propósito que Dios ha trazado en nuestra vida es superior a cualquier otro propósito personal. Ese propósito de Dios le da un sentido eterno a nuestra vida. Dice la palabra que antes de que nosotros recibiéramos la vida eterna por medio de Jesucristo, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, que antes de recibir la vida eterna, la vida plena de Cristo, estábamos muertos. Nuestro espíritu estaba muerto. Ese pecado nos separó del Padre. Ese pecado afectó nuestra alma en sus 3 dimensiones. El pecado afectó nuestra alma en sus 3 dimensiones. Afectó nuestra mente, nuestros pensamientos. Afectó nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y afectó la voluntad. Se dice, pecar es errar. Pecar es equivocarnos a causa de la ignorancia. Y ese pecado afectó a todo hombre, afectó a todo ser humano, afectó a toda la raza humana. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Separados de Dios, separados de Él, los hombres estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Significa que dejamos de alcanzar honra, grandeza, esplendor que Dios había puesto en nosotros. Pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos, como dice allí dice la palabra en primera de Timoteo 2:4. Dice, pero Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Ese es el deseo del corazón de Dios. Cuando conocemos la verdad que antes desconocíamos, cuando conocemos esta verdad empezamos a confiar en esa verdad. Empezamos a confiar en su nombre. Empezamos a confiar en Él. Esto nos lleva a tener
otras oportunidades en la vida. Nos lleva a vivir un tiempo de oportunidad. En ese tiempo podremos cumplir ese propósito con el cual fuimos creados. Dice en la palabra en Juan 3, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 18, dice: el que cree en Él no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado, puesto que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el Salmo 143, verso 10, dice la palabra: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Él, el Señor, nos enseña a ser hijos. Él nos enseña a ser hijos a través de la palabra de los maestros. Esas palabras sabias de los maestros. Esa palabra que enseña al hombre a salir de su vieja manera de vivir. Nos enseña la palabra en Deuteronomio capítulo 6, verso 21. Dice el Señor: entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Egipto es figura de una forma de pensar. Esa forma de pensar es común a todos los hombres, pero es una forma de pensar que oprime, es una forma de pensar que angustia, es una forma de pensar que genera miedo por desconocer que hay una vida plena. Su mano poderosa es la que nos saca, como sacó el Señor a su pueblo de Egipto. Esa mano también es la que nos saca de Egipto, nos saca de esa opresión, nos liberta de esa angustia. Así es como el Señor rescató a Israel con mano poderosa, con mano fuerte, con mano extendida, así también el Señor nos rescata hoy en día. Pero pues este es Egipto, que es el mundo. Esa mano de Dios hoy en día se manifiesta en un equipo que Dios tiene. Es un equipo formado por 5 dedos. Una mano tiene 5 dedos. En la iglesia hay un equipo que Dios ha establecido, que son los ministerios. No es una mano mágica, no es una mano extraña, es una mano conformada por los 5 ministerios que el Señor ha establecido. Dice en Efesios 4, del 11 al 12, dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Esa es la mano de Dios que está actuando hoy en día para rescatarnos de esa vana manera de vivir, para enseñarnos palabras sabias, para liberarnos de esta forma de vida a través de sus siervos, de sus ministros. Tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Cristo vino para enseñarnos a ser hijos. Él, el unigénito del Padre. Él, el Hijo por excelencia, en el cual el Padre manifestó que tenía su contentamiento. Él viene para enseñarnos a ser hijos. Él viene para darle propósito a nuestra vida. Él viene para introducirnos a una vida nueva. Juan 10:10 nos dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el deseo de Dios para nosotros, que tengamos una vida abundante aquí en esta tierra, primeramente, y luego pues por toda la eternidad.
Entonces, para que podamos vivir una vida abundante, Jesús nos enseña a ser hijos, nos enseña al propósito, a caminar en el propósito del Padre. Nos da nuevas oportunidades para que podamos vivir una vida llena de abundancia, llena de fruto. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Todas las cosas viejas pasaron. Ahora somos una nueva creación. Somos una nueva criatura creadas según Cristo Jesús. Él abre un nuevo tiempo, nos dice todo es hecho nuevo. Jesús abre un nuevo tiempo para nuestras vidas. Él lo cambia todo. Mientras estamos en Él, dentro de la iglesia, Él va enseñándonos para que logremos aquello que Él planeó, para que alcancemos aquello que fue depositado en nosotros por el Padre Eterno, desde la eternidad. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es un tema precioso sobre la salvación, que empieza con el perdón de nuestros pecados y continúa moldeando nuestra vida para que podamos vivir una vida plena y podamos cumplir el propósito de Dios. Vamos a orar, vamos a cerrar este tiempo y vamos a orar al Señor. Si quieren pueden cerrar sus ojos, vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias porque tú nos has dado una salvación grande, una salvación eterna, una salvación aquí en esta tierra. Gracias porque nos salvas de maneras de pensar erróneas. Gracias porque nos libras de todo tipo de esclavitud. Gracias porque le das propósito a nuestra vida, porque le das sentido a nuestra existencia. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por poner tu vida, Señor amado. Gracias, bendito Espíritu Santo, por el poder de resurrección que actúa en Cristo y que también actúa en nuestras vidas. Te damos gracias por una salvación tan grande. Queremos cuidarlas, queremos proseguir en ese camino de salvación. Queremos proseguir aprendiendo a ser hijos. Queremos ser enseñados por ti. Queremos ser personas que tengan un oído atento, un oído dispuesto, un espíritu enseñable para aprender de las personas que tú has puesto en la iglesia, Señor, para edificar a la familia de la fe. Gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Tengan en cuenta que este es el tema número 2 y que estamos transmitiéndolo los días lunes a las 7 de la noche. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos.